Vamos ahora continuando con el capítulo número 12 de Romanos, donde el apóstol Pablo va a entrar a una serie de conclusiones, si lo queremos ver de esa manera, y que podría ser también parte del objetivo de escribir la carta a los romanos. Es decir, los consejos, las instrucciones que va a empezar a dar, tienen que ver cómo funciona un grupo donde cada uno viene de diferentes trasfondos, que es lo que creemos que pudo haber generado la escritura de los romanos, es decir, llevar a los cristianos en Roma a una mayor madurez a través de la enseñanza de la doctrina, de ese conocimiento que no tenían, y después llevarlos a cómo pueden vivir juntos y cómo puede ahora esta nueva creación, esta nueva criatura que ha sido totalmente renovada y justificada, cómo se va a relacionar ahora con los diferentes grupos, no solamente dentro de la iglesia, sino los grupos fuera de la iglesia, en el mercado, en las instituciones, su relación con el gobierno, y va a empezar a tocar estos temas que el apóstol Pablo va llevando como una respuesta que va a ayudar a qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de empezar, nada más quiero decir que con esto vamos en la cuarta parte del libro de los Romanos, que abarca básicamente el capítulo 12 hasta el capítulo 15. Podemos decir que es la última parte de todo este estudio, porque la quinta parte pues sería la despedida en la carta que algo ya adelantamos. Y todos estos capítulos 12, 13, 14 y parte del 15 pues tiene que ver con la transformación del cristiano. Es decir, viene de un trasfondo, llega al conocimiento de Cristo, hay un cambio de vida, hay toda una reconfiguración y ahora empieza un proceso de transformación, lo que se llama una santificación, el estarse apartando y cómo del resto y cómo debe de relacionarse con el resto, ¿no? Entonces el apóstol Pablo va a tocar temas desde la humildad, el servicio unos a otros, cómo aplicar el amor y las diferentes manifestaciones, el cristiano y la relación con el gobierno, cuando no coinciden las ideas del gobierno con las nuestras o inclusive un gobierno opresor o tirano. ¿Cuál debe ser la relación del cristiano? ¿Hasta dónde puede obedecer y hasta dónde no debe de obedecer, aun si es en contra de la ley del gobierno, ¿no? El amor y el antiguo pacto también es un tema que va a tocar en estos capítulos, sobre todo con respecto a la ley, es decir, qué cosas son las que van a permanecer en la iglesia, o sea, parte de leyes morales y cómo puede aprender a vivir cada día y sobre todo cómo a pesar de toda esa diversidad que hay ahora en la iglesia con todos los trasfondos culturales y religiosos ahora manteniéndose unidos en un solo lugar con un enfoque y un crecimiento mutuo, cómo puede mantener la unidad. Eso es lo que el apóstol Pablo tiene intenciones y nos hace creer que todas estas respuestas que va a dar del capítulo 12 hasta el 15 es parte del motivo de querer escribir esta carta, pero para llegar a estos puntos, primero tuvo que haber explicado desde el inicio y el origen de la vida cristiana y de dónde viene la salvación y cuál era nuestra posición antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, toda una explicación de 11 capítulos para poder llegar a las conclusiones de qué es un cristiano de verdad y cómo debe de comportarse, ¿no? Entonces ya vimos en 11 capítulos, del capítulo 1 hasta al capítulo 11 todo un desarrollo de ideas que vamos a ver al final, la última clase, vamos a armar todas estas ideas para poder tener claro el libro de los Romanos. Entonces, en los 11 capítulos que hemos estado estudiando, vimos el desarrollo de la idea donde el capítulo 1 empieza a hablar el apóstol Pablo, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque es el poder de salvación. Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y hablamos que la justicia de Dios es la manera en que Dios va a rescatar al pecador. Y eso lo explica el capítulo 1. Y también lo explica y dice que la fe es indispensable para tener acceso a esa salvación que viene a través del Evangelio, ¿no? Y también explica en el capítulo 2 y 3 que tanto judíos como gentiles
han fracasado y que están en un estado de desobediencia. Eso lo explica en estos primeros capítulos y dice que está en pecado, que todos estamos en pecado, que no hay justo ni aun uno. Es decir, todos, gentiles, idólatras, paganos y los judíos religiosos herederos de la ley y de los pactos, también están en el mismo estado de fracaso y que por lo tanto requieren y necesitan la justificación por la fe, es decir, por gracia, no por algo de la ley que ellos hayan logrado, ¿no? Y sigue avanzando con la idea de que la fe es indispensable para alcanzar la salvación. No hay otro camino más que el camino de la fe en la persona de Jesús y en el Evangelio. También explica la idea de que los gentiles, que en otro tiempo no eran pueblo, ahora han sido injertados, incluidos en los planes de Dios, incluidos en el pueblo de Dios a través de la justificación de la fe. El ingreso de los gentiles que ahora son parte del pueblo de Dios ha sido a través de la fe, es decir, injertados, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 que estudiamos la semana pasada, ¿no? También explica la idea de que los judíos, que son herederos en cierta manera de todas las promesas y de los pactos y de la ley y todos los planes de Dios, en desempeñar un papel importante para la salvación hacia la humanidad, pues solamente un remanente fue el que aplicó la fe y fue justificado por Dios. Y ese pequeño grupo que se mantuvo en el pueblo de Dios, el resto de los incrédulos fueron desechados, es decir, fueron arrancados como unas ramas de olivo, lo explica en el capítulo 11, y que era necesario para poder ser reinjertados, pues el apóstol Pablo dice que tarde o temprano, si ellos llegan a dejar su incredulidad, pues van a ser justificados, pero por la fe. No hay otro camino para ser reinjertados. Y que también dice el apóstol Pablo que en algún momento de la historia, y algunos comentaristas creen que va a haber una conversión masiva de judíos antes de que Jesús regrese por segunda vez. Pero esa es una interpretación. Uh, yo no sé si será así, no encuentro suficientes versículos bíblicos para sustentar la conversión masiva, pero lo que sí sé es que la puerta está abierta para los judíos, para todo aquel que deje la incredulidad y acepte a Jesús como Señor y Salvador, ser justificados por la fe, pues ellos van a ser, por supuesto, reinjertados al árbol de olivo, ¿no? Y que Dios ha hecho un solo pueblo de los ambos grupos. Esa idea es muy clara, la viene desarrollando a través de los capítulos, lo desarrolla en otros libros como Gálatas, Efesios, el hecho de que de los dos grupos, de los judíos salvos y de los gentiles salvos, ha hecho un solo grupo que es el pueblo de Dios actualmente, ¿no? Que no hay otro pueblo más que el pueblo de Dios, el único, ¿no? El otro punto que desarrolla es que tanto judíos como gentiles fueron encerrados en desobediencia, es decir, para mostrar misericordia a todos. Es decir, el plan de Dios es que todos tenían que ser declarados pecadores y desobedientes, que no había ni siquiera uno en que pudiera declararse que es obediente, ¿no? Que todos, judíos y gentiles, son encerrados en desobediencia, dice el capítulo 11 versículo 32, y que la idea de encerrarlos, sujetarlos a desobediencia es para poder que Dios mostrara la misericordia a todos, a judíos y a gentiles. Obviamente, todos aquellos que han sido elegidos y que han aceptado y que por la fe a la persona de Jesús, ¿no? Entonces, con estas ideas que ya estudiamos y que vamos a ver al final del curso, para armarlo, con eso lo tenemos en mente para poder avanzar ahora sí en el capítulo 12, ¿no? Después de haber explicado en 11 capítulos todo el plan de la salvación y cómo llegamos a ser declarados hijos de Dios justos, es decir, justificados, que aunque no lo somos justos, seguimos con una naturaleza de pecado, pero hay toda una declaración de parte de Dios en declararnos justos. Ahora, ¿qué sigue? Es decir, de los dos pueblos hizo uno solo. Ahora, ¿qué sigue? Por eso el capítulo 12, el versículo 1, inicia con las palabras por consiguiente. Por lo tanto, y cuando dice por lo tanto, es considerar los 11 capítulos que estudiamos a lo largo de todas estas clases, ¿no? O sea, no podemos desechar toda la enseñanza. Habría que hacer un repaso anteriormente para poder recordar a qué se está refiriendo, porque lo que va a ahora explicar en los siguientes capítulos
está totalmente conectado a lo que explicó de qué sucede con nuestra vida espiritual, nuestra vida de pecado, nuestra naturaleza, el estatus ahora delante de Dios, de ser criaturas a ser hijos de Dios. Todo eso dice, por consiguiente, como resultado de toda esta explicación, ahora usa la palabra hermanos por primera vez en toda la carta, ¿no? No lo había usado el apóstol Pablo la palabra hermanos. Y cuando dice hermanos, se está refiriendo precisamente a que todos hemos nacido de nuevo y que llevamos una genética espiritual que nos convierte hermanos en Cristo. A veces oímos que no es muy apropiado a gente que no le gusta que le digan hermanos, porque no le gusta, porque realmente no somos hermanos físicamente, pero a lo que se refiere el apóstol Pablo de hermanos está diciendo de que todo aquel que ha sido justificado por la fe, judío o gentil, ha nacido de nuevo en una nueva creación y lleva una genética espiritual, es decir, la salvación en Cristo que tenemos todos en común. Por eso ahora dice, está refiriendo a todos los cristianos que están en Roma, ya sea judíos o gentiles, les dice hermanos, y que tenemos ese vínculo de iguales, todos, y en ese vínculo estamos obligados y tenemos responsabilidades unos para con otros como una familia de la fe, de la cual explica Pablo en Efesios que la cabeza de esta familia pues es Cristo, ¿no? Y de ahí para allá, todos los demás somos miembros de un solo cuerpo y nos mantenemos ligados unos a otros, estamos interconectados. Por eso dice, por consiguiente, hermano, por todo lo que acabo de explicar, ahora habla palabras más tiernas, después de haber sido muy estricto y muy duro en las explicaciones, ahora habla como si fuera él un pastor, en el sentido pastoral, está preocupado por ellos, dice, os ruego, usa la palabra, les estoy rogando por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo interesante es que dice el apóstol Pablo, dice, ahora después de toda esta explicación, les pido por favor en honor de todas las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Y la palabra misericordia habría que explicarlo un poquito más para darle mayor peso a lo que está tratando de decir. La raíz es una raíz latina de misericordia que significa miseris cord, es decir, miseria unido con el corazón. Poner el corazón en la miseria de otro, en el dolor de otro y en el sufrimiento de otro. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, les pido, les ruego por la misericordia que Dios ha tenido para con todos ustedes, es decir, después de ver nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro fracaso, Dios se compadeció y tuvo misericordia, le puso su corazón en el sufrimiento de nosotros. Pasó ese sufrimiento por el corazón de Dios, es lo que significa misericordia. Y entonces cuando nosotros tomamos conciencia de lo que Él ha hecho realmente por nosotros, pues estamos ahora obligados a hacer todos unos cambios. Por eso el apóstol Pablo ahora va a explicar los cambios que se esperan de todos aquellos que han sido un objeto de la misericordia de Dios. Acordémonos, los capítulos pasados, él hablaba vasos de misericordia y vasos de ira, dando a entender que en algunos Dios vació su misericordia y en otros su ira porque se resistieron a lo que Dios estaba tratando de dar, que es la gracia, ¿no? Entonces, en esa misericordia, al entender que Dios ha puesto su corazón, al vernos nuestra condición de fracasados, de inútiles, del dolor y del sufrimiento por el que pasamos y por lo que nos espera de la muerte eterna, pues Él puso su corazón, es decir, puso lo más sagrado, puso lo mejor de Él para poder rescatarnos y poder librarnos de la muerte eterna. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, por esas causas de la que está hablando, por el poder del Evangelio para salvación, que es por misericordia, fue presentado este regalo por gracia, una buena noticia de salvación. Por la fe, eso es lo que habla el apóstol Pablo. Dios nos dio la fe. Nosotros nacimos con esa fe, pero es un regalo de parte de Dios. Por eso tenemos que poner en el peso de la balanza todos estos temas para poder tomar conciencia de lo que significa que Dios tuvo misericordia de nosotros. O sea, Dios no estaba obligado a darnos fe, no estaba obligado a dar el evangelio y alcanzar la salvación. Entonces, nosotros no podemos presumir de un logro de la salvación ni portarnos bien porque ni siquiera la fe es nuestra.
Ese es un regalo de Dios que ha puesto en nosotros para que cuando llegue el momento de encontrarnos el Evangelio, le apliquemos la fe a la persona de Jesucristo y alcanzar la salvación. Y ese es un regalo. Eso se llama misericordia. La justificación, declararnos justos cuando realmente no lo somos, para poder pasar en el día del juicio como justos y no como condenados. La santificación, es decir, la nueva creación, el dar un ropaje nuevo, que esa es la idea que transmite el apóstol Pablo en sus cartas, de ser lavados de una condición de suciedad y de pecado, ahora ser revestidos con justicia, dice el apóstol Pablo en sus cartas. Y eso se llama santificación, apartarse para una nueva ciudadanía. El tema de la elección es un estado de gracia, lo vimos en las cartas, cómo Dios ha elegido a aquellos que respondieron por la fe y les dio un destino, una predestinación, un propósito de ser a la imagen de Jesucristo. Ahora la persona que ha sido objeto de la gracia de Dios y ha sido ahora elegido para poder que se transforme en la imagen de Jesucristo. Por eso la palabra cristianos significa Cristos chiquitos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener claro. Por eso fuimos elegidos para llevar la imagen de Cristo en nosotros mismos. Él es ahora nuestra referencia, ¿no? Por misericordia fuimos injertados al olivo sagrado, lo dijo en el capítulo 11 de la sesión pasada. Nosotros siendo olivos silvestres, es decir, un olivo que no ha sido cultivado, un olivo del monte, que no produce fruto, que no tiene grandes beneficios, pues ahora hemos sido injertados en un olivo sagrado que tiene sus raíces en las promesas y en las bendiciones de Dios. Entonces ahí es donde hemos sido enriquecidos en esta vida espiritual y por misericordia nos dio los dones espirituales para la edificación del propio cuerpo. Y por misericordia fuimos sellados por el Espíritu Santo, lo que dice también en el capítulo 8 de que hemos sido ahora sellados y guardados por el Espíritu Santo hasta el día del juicio, para que cuando llegue el juicio vea el sello del Espíritu que ha sido justificado y lavado y santificado y ha sido salvado del juicio final, ¿no? Entonces todo eso es lo que el apóstol Pablo llama como misericordia. Dice, por esos beneficios que se han alcanzado y muchos más que no estoy citando, por esos beneficios de misericordia, ahora nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y es vuestro culto racional. Esta nueva creación ha sido llevada a ser un templo espiritual. Y él está tomando, el apóstol Pablo, los elementos propios del sacrificio en el antiguo pacto, en el templo. Entonces, como ya ha dicho que esas cosas ya cumplieron su objetivo y la culminación de toda la ley es Cristo, pues ya cumplió la ley y los sacrificios en el templo ya no son necesarios. Pero usa ese modelo para decir que ahora nuestros cuerpos son ahora el sacrificio, pero esos sacrificios vivos. Es decir, donde quiera que está la persona, el cristiano, se presenta y se vive en un mundo que donde reina la muerte y reina el pecado, pero tiene que presentar su vida, su cuerpo como algo vivo y santo, es decir, algo que ha sido consagrado y que ha sido apartable y que es aceptable a Dios. Es decir, ahora el templo somos nosotros, el sacrificio somos nosotros y el sacerdote somos nosotros y nos presentamos nosotros mismos delante de Dios, es decir, aceptados por Dios por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y dice, ese es vuestro culto racional. Ese es el culto, no el culto material del antiguo pacto, del templo donde se presentaban los corderos, donde se rociaba la sangre. Dice, eso ya pasó. Dijo, pero toma ese modelo y dice, ustedes son ahora el sacerdote, ahora son el templo y también son el sacrificio y ustedes también son los que ofrendan y entregan ese sacrificio. Todo está ahora en nosotros por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y ese es el verdadero servicio, el verdadero culto racional e inteligente y sabio, ya no de una figura material que sería sombra de lo que habría de venir y que estaba destinado a caducar. Pero ahora esta es la nueva vida, una nueva creación y un templo espiritual. Entonces dice el apóstol Pablo que hay una responsabilidad de parte nuestra por lo que Cristo hizo a darnos todos esos actos de misericordia y que nosotros tenemos una responsabilidad. Y entonces el versículo 2 dice el apóstol Pablo, dice,
referente a todo este servicio, al culto que se está presentando, nuestro cuerpo vivo en sacrificio, en alabanza y en santidad, todo aceptable. Dice, ahora no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces el apóstol Pablo dice, no se pueden quedar como estaban antes. Tiene que haber una transformación y la palabra transformados es la palabra metamorfosis, la que se usa para describir de una oruga a convertirse en una bella mariposa. Hay toda una transformación. Y entonces, antes éramos como un gusano medio feo, medio pulgoso, pero está dentro de nosotros la genética para poder ser transformados a una belleza espiritual. Y entonces dice el apóstol Pablo, no hay manera de lograr hacer la imagen de Cristo a la que el apóstol Pablo se refería cuando hablaba de la predestinación, de que los elegidos, los salvados, están predestinados a ser formados a la imagen de Cristo. Dice, pero no hay manera de que la Cristo se forme en nosotros si nosotros estamos bien encajados en el mundo donde vivimos, en la cultura del mundo. Entonces se está diciendo muy claro, decir, el mundo en el que nos ha tocado vivir, no solamente hace 2000 años, sino ahora actualmente, es un mundo que tiene su propia forma y sus propios intereses y sus propias corrientes, como la corriente de los ríos, en donde lleva una dirección y que esas direcciones no están relacionadas con Dios, ni tiene como meta a Dios, ni siquiera a reconocerle y alabarle, algo que ya explicó en el capítulo 1 de Romanos y en el capítulo 2. Sí, que la humanidad misma tomó la decisión de darle espalda a Dios y renunciar a la gloria de Dios y cambiarla por la gloria humana y la gloria de animales y la gloria de este mundo. Entonces dice el apóstol Pablo, el mundo que nos ha tocado vivir no va a glorificar a Dios, no va a glorificar a Cristo. Y entonces todo el modelo de vivir y de trabajar y de lo que el mundo ofrece, pues no está conectado con los planes de Dios y por lo tanto es un estorbo para poder ser transformados a la imagen de Jesucristo. Es decir, de llevar la imagen de su hijo, como lo dice él. Entonces dice, no hay manera de poder a llevar la imagen de Cristo si nos estamos adaptando a las tendencias de este mundo. Es un hecho que todas las tendencias se van modificando y que las tendencias de este mundo de los años 60 es diferente a la que tenemos ahora. La de los años 90 es diferente a la que tenemos ahora. Y las tendencias de este mundo por el cual estamos luchando, nuestros jóvenes luchan, nosotros luchamos, pues va a ser muy diferente a dentro de 20, 40, 50 años. Las tendencias van cambiando, pero ninguna apunta ni ayuda a formar la imagen de Cristo en nosotros, esa transformación de lo que fuimos y ahora lo que Él espera que nosotros seamos. Entonces dice el apóstol Pablo, la única manera de poder cumplir esa metamorfosis, de salir de donde estábamos y nacer de nuevo en una nueva creación, es a través de renovar nuestra mente. No hay otro camino. Es decir, yo tengo que cambiar y renovar mi manera de pensar con respecto a cuál y tal asunto. Los diferentes asuntos de la vida adquieren una nueva reconfiguración, la familia, el trabajo, mi propia persona, mis metas, mis objetivos, los hijos, las amistades, el descanso, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, todo lo que nos rodea ahora está reconfigurado y está identificado con la persona de Jesús. Y entonces ahora de esa manera debo yo de relacionarme con todos estos asuntos que está en el mundo, pero yo debo de tratarlos en una nueva relación. Por eso dice el apóstol Pablo que el proceso de transformación empieza cambiando nuestra manera de pensar. Es decir, no hay manera de cambiar a menos que cambiemos nuestra manera de pensar. Porque, como dice la escritura, tal es nuestro corazón, eso somos nosotros. Es decir, lo que nosotros pensamos, eso es lo que realmente somos. Si queremos cambiar de verdad, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, la transformación inicia en hacer toda una revolución del sistema de valores y de los principios que rigen este mundo para poder que sea sustituido por la imagen de Cristo con sus principios y valores. Ahí empieza la metamorfosis. Entonces dice el apóstol Pablo, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar
y generamos una resistencia de no adaptarnos a las corrientes y a las modas de este mundo, es la única manera en que nosotros vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que Dios le agrada y qué cosas son aquellas las que nos llevan a una madurez cada vez mayor. Si no hay forma de saber la voluntad de Dios, ni conocer lo que Él espera de nosotros, ni siquiera avanzar en la madurez, a menos que nosotros hagamos toda una renovación, es decir, cambiar nuestra manera de pensar para entrar en ese proceso de metamorfosis, de ser realmente transformados y entonces tener una resistencia de adaptarnos a este mundo que constantemente nos está empujando y nos está invitando a que sigamos las tendencias y las corrientes de este mundo. En ruso hay una palabra que me gusta mucho, que la usan inclusive para describir esto, las tendencias, y usa la palabra tishenia, que quiere decir la corriente de los ríos. Es decir, alguien que cae a la corriente de un río, pues esa es la tendencia y tiene que generar resistencia si quiere salir de esa resistencia, de ese río que lo está arrastrando. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tenemos que madurar cambiando nuestra manera de pensar para conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, y de esa manera poder empezar el proceso de transformación y generar una resistencia a las tendencias de este mundo en el cual vivimos. Y ahí tenemos nuestros pies, ahí trabajamos, ahí nos divertimos, ahí andamos, ahí está el internet, está todo, y tenemos que desarrollar esa resistencia para poder que la metamorfosis empiece a generar y generar los principios de valores en Cristo. Y entonces empieza el apóstol Pablo a partir del versículo 3, cuáles son los deberes y responsabilidades del creyente si ahora estamos todos juntos en esta ahora nueva creación, todos, cada uno en su trasfondo. Y dice el versículo 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, le digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que el que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo primero que empieza a decirle a todos los romanos, dice, ya paren el asunto de que según unos se sientan superior a otros. Con nadie puede sentirse superior a otros, ni por cuestiones económicas porque lo puede más que los demás, con ni siquiera por trasfondo religioso, como los judíos se sentían superiores a los gentiles que eran los ignorantes. Y los gentiles se sentían superiores a los judíos porque eran los que habían fracasado, porque los que habían tropezado al no aceptar a Jesús y aceptar el Evangelio, y porque estaban teniendo la tendencia de ser la mayoría. Algunos eran superiores, se sentían superiores porque había entre ellos esclavos, gente que pertenecía a otras personas y ellos se sentían ciudadanos y otros no tenían ciudadanía y otros se sentían libres y otros eran esclavos y unos judíos y otros venían de diferentes religiones desde Persia, de Babilonia, de Roma, de Grecia, de Egipto, de diferentes adoradores y entonces ahí el judío se sentía superior. Entonces el apóstol Pablo lo primero que dice, todos parejos. De los dos hizo un solo pueblo porque los dos grupos son desobedientes y son pecadores, tanto los judíos como los gentiles, y los encerró en desobediencia para poder mostrar misericordia. Por eso dice, por la misericordia de Dios les pido a todos que se porten igualitos y que nadie se sienta superior a los demás, que nadie tenga y piense de sí mismo un alto concepto del que debe de tener, sino que piense con buen juicio, es decir, que sea sabio, equilibrado y que sea según la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan las palabras del apóstol Pablo. Y luego dice el versículo 4, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y ahí es donde el apóstol Pablo está usando esta metáfora que usaría también en otras cartas del apóstol, donde dice que hay una gran variedad en la iglesia de aquel siglo y por supuesto en las nuestras también hay mucha variedad de trasfondos, pero más en aquellos tiempos de los trasfondos culturales y religiosos como lo acabo de mencionar, y que había una gran diversidad de funciones. Es decir, y que el grupo, la iglesia ahora debería estar interconectada. Y lo primero que dice el apóstol Pablo, comprenda cada uno que ni uno está solo, ni es solo, ni se mueve solo,
sino que todos estamos conectados unos a otros por este nuevo nacimiento, lo que Cristo hizo en nosotros, y que por lo tanto somos miembros de unos a otros. Es decir, al ser miembros tenemos obligaciones y responsabilidades unos que a otros. Yo doy y recibo. Yo ayudo y me ayudan. Es decir, en la medida en que el grupo completo empieza a madurar, yo voy a madurar. Y si unos están batallando y luchando para salir adelante, los más maduros los ayudan para rescatarlos y acompañarlos. Como si fuera una fila en una excursión en el cerro, en donde la velocidad de la fila va en función al más débil. Es decir, no dejar a nadie atrás por causa de la debilidad. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, todos estamos interconectados como un cuerpo está interconectado, donde le pisotean el dedo chiquito del pie, pues el dolor le llega hasta la frente, hasta la cabeza, es decir, todo el cuerpo duele y todo el cuerpo sufre, y si le hacen cosquillas en los pies, pues todo el cuerpo se va a alegrar y se va a gozar, es decir, todo participa. Y eso es lo primero que dice el apóstol Pablo, manténganse humildes, parejitos y entiendan que todos estamos conectados, ¿no? Y sigue el versículo 5 dice, así que nosotros, que somos muchos, ahora dice nosotros, refiriéndose a la iglesia, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y noten ustedes que usa la palabra individualmente. No perdemos nuestra identidad. Seguimos siendo hombres y sigue siendo mujer y sigue siendo libre y sigue siendo esclavo y sigue siendo de trasfondo judío y sigue siendo a lo mejor de alta sociedad y el otro sigue siendo humilde. Si hay una identidad y una individualidad como persona, la persona no pierde su personalidad, sino que está presente en el todo que le llama un cuerpo en Cristo, todos unidos, unos con otros, es decir, somos miembros. Entonces hay una pertinencia mutua de unos hacia otros y somos interdependientes. No podemos hacer iglesia solos. Si somos iglesia, somos en grupo y este grupo está conectado con otros más grandes y a nivel local, a nivel país y a nivel internacional y a nivel de la historia. Es decir, todos los que hemos nacido de nuevo estamos interconectados en Cristo Jesús donde quiera que vayamos. Y por esa razón, al estar interconectados y que tenemos deberes y responsabilidades, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, dice, pero teniendo dones que difieren, es decir, por ser distintos en esa diversidad, Dios da a cada uno según la gracia nos ha sido dada, usemos esos dones. Es decir, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a esa individualidad, Dios en su gracia, es decir, un regalo, que eso es lo que quiere decir gracia, un regalo con ciertas habilidades, ciertos dones que Dios nos ha dado, que no compramos, que el Espíritu Santo nos ha dado en esa parte, dice, pues pongámoslos en práctica y pongámoslos en uso dentro del mismo grupo que es el cuerpo, que es la iglesia. Y empieza a hacer una descripción de los dones espirituales, que son más, porque solamente toca algunos dones, no toca todos los dones que hay, pero empieza a hablar de algunos. Y entonces empieza a decir que tenemos que funcionar. Todos nosotros, cada uno que ha nacido de nuevo, tiene que funcionar. Es decir, tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces usa algunos ejemplos del apóstol Pablo, donde estamos interfuncionando unos a otros. Dice, si el de profecía, aquel que tenga el don de profecía, pues que lo use, pero que lo use en proporción de la fe. Ahí está hablando principalmente de un don que habla de parte de Dios, que es lo que quiere decir ser un don de profeta, donde habla de parte de Dios sobre ciertas cosas y lleva una exhortación, es decir, exhorta, habla, proporciona información, y ese es lo que hace el don de profecía. Dice, úselo en el grupo, úselo en el cuerpo, para eso fue dado, porque están interconectados y cada uno debe de funcionar en sus propios dones, ¿no? Y dice el versículo 7, si el uno tiene el don de servicio, pues que sirva.
Aquel que se le da la facilidad de servir a los demás tiene la capacidad y la habilidad de detectar carencias en la vida de otros o en el mismo grupo. Dice, si esos que tienen esa capacidad de detectar las carencias, los vacíos, los huecos que se dan en un grupo o en una persona, pues que lo hagas. Si Dios le dio ese don de detectar esas situaciones, pues que sirva y que sea útil al grupo. Y entonces empieza a hablar de otro don, el que enseña a aquellos que tienen dones y habilidades para poder comprender los misterios de la palabra y transmitirlos en forma ah, comprensible para desmenuzar los misterios, desmenuzar las ideas complicadas y poder presentarlas en forma digerible para que los demás puedan aprender y avanzar. El don de la enseñanza, dice, aquel que tenga ese don, pues que lo aplique, que lo use en el grupo. Es decir, que sirvamos unos a otros. La iglesia debe ser interfuncional, interservicial, es decir, unos hacia otros, interdependientes. El versículo 8 dice, el que exhorta, pues en la exhortación, es decir, que llama la atención para invitar a un cambio de comportamiento, o exhortar para poder que desarrollen sus habilidades y sigan madurando y creciendo. El que da, el que tenga el don de dar, porque ese es un don también. Hay gente que tiene la facilidad del don de desprenderse y de reconocer lo que Dios le ha dado y en señal de gratitud ve la necesidad de otro y participa con otro y lo hace con libertad. Por eso dice, el que tenga el don de dar, que lo haga con liberalidad, que sea libre en la manera en que lo hace, que no se sienta obligado o comprometido, sino que disfruta el compartir lo que Dios le ha dado con aquel que tiene una necesidad. Y luego sigue diciendo, el que dirige, es decir, aquellos que tienen la habilidad y el don de marcar el rumbo y de tener claro hacia dónde ir y cómo ir y qué manera no hacer y qué cosas hay que hacer. Dice, aquel que sabe dirigir y que tiene el don de que la mayoría lo escucha y le pone atención y le reconoce a sus don, pues que lo haga con diligencia, es decir, que sea constante y que lo use en la iglesia para marcar el rumbo del grupo donde está. Y luego dice, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Aquellos que ponen su corazón en el sufrimiento de los demás. Acuérdense lo que significa misericordia, poner o pasar el sufrimiento de otros a través del corazón. Entonces, ¿qué dice Pablo en el versículo 8? Que la iglesia, los miembros deben de ser interedificantes. Se edifican a sí mismos entre ellos por todos estos dones y se reconocen mutuamente. Si alguien tiene el don del liderazgo, pues todos los demás tienen que reconocerlo. Si alguien tiene el don de la enseñanza, los demás deben de reconocerlo. Si alguien tiene el don de profecía, los demás deben de reconocerlo. Si alguien tiene el don de servicio, los demás le reconocen esos dones. Y el que tiene misericordia, que lo haga con gusto y con alegría, no con una pesadez de tener que hacer y hacer misericordia hacia los grupos más necesitados, los grupos de misericordia que hay, porque disfruta haciendo, ayudando a otros en la necesidad y en las carencias que tienen. Ese es el don, no lo hace a la fuerza, ¿no? Y luego empieza a decir a partir del versículo 9 de cómo relacionarse unos con otros. Dice, el amor sea sin hipocresía. Es decir, las relaciones entre nosotros mismos, a pesar de que somos distintos y de diferentes trasfondos. El apóstol Pablo diría en otra ocasión que el amor cubre multitud de faltas, es decir, los errores que cometemos unos con otros. Dice, pero ámense sin hipocresía, es decir, no tratando de hacer un teatro, de ahí viene la palabra hipocresía, de hipócrites, es decir, el actor en el teatro, que no desempeñemos un papel amoroso, no es desempeñar un papel, es comportarnos con amor, sin hipocresía, frente a situaciones que no nos son muy agradables, pero teniendo compasión y misericordia. Entonces dice que el amor debe de fluir, de hecho es el mensaje de Jesús en toda la iglesia. Dice, en estos conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, en que se amen unos a otros. Es la manera de reconocerlos.
Entonces dice el apóstol Pablo que el amor sea sin fingimiento, que no sea hipócrita, no llevando una máscara de amabilidad, sino más bien aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno, es decir, con claridad, autoselectivos, que tengamos un discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, pero aplicándolos a lo bueno, quiere decir poniendo atención a las cosas buenas y desechando lo que está mal dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo las cosas deben de ser cubiertas por el amor. Y dice el versículo 10: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, es decir, expresivos en su manera de reforzar el vínculo del amor unos con otros. Autopreferentes, es decir, prefiero expresar el amor hacia el mismo grupo de donde son parte de la familia de la fe. Entonces, que seamos afectuosos, cariñosos, atentos, tolerantes, que nos sobrellevemos unos a otros con un amor fraternal, es decir, verdadero y auténtico. Y lo dice con honra, es decir, honrarnos unos a otros. Honrar significa tenerlos en alta estima a los demás, aunque no sean de mi misma posición teológica, ni sean de mi misma posición social, ni sean del mismo trasfondo ah, religioso del cual yo puedo venir y tengo otras ideas, ni de mis costumbres, ni de mi... Todos somos diferentes, dice, pero nos podemos honrar unos a otros y tener preferencia unos a otros. Cuando dice preferencia unos a otros, es decir, si yo voy a ayudar a alguien, tengo la posibilidad, pues voy a preferir a los hermanos de la fe. Lo dijo el apóstol Pablo en otra ocasión. Siempre preferirnos, buscarnos unos a otros, afirmarnos unos a otros, ser autopreferentes. La iglesia, los miembros se prefieren unos a otros a sí mismos, ¿no? Y lo dice el versículo 11: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sino más bien fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Es decir, ser diligentes en cuanto al servicio del Señor y ser fervientes en una vida espiritual. Fervientes quiere decir que mantener vivo ese fuego del espíritu y no ser negligentes, es decir, perezosos en las cosas que requieren una disciplina cristiana, en el estudio de la palabra, la oración, en el servicio, los pobres, en ayudar, en los dones espirituales. No hay que ser diligentes, al contrario, ejercer disciplina para poder desarrollarlos. Y lo dice el versículo 12, dice, y gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Cuando dice gozados en la esperanza, quiere decir que debemos de ser automotivados. El mismo grupo debe de automotivarse con la esperanza de la resurrección y con la esperanza de las promesas de Cristo y con la esperanza de que un día vamos a estar en el juicio final, pero seremos cubiertos con la sangre de Cristo, perdonados y poder llegar a la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Y perseverando en el sufrimiento, es decir, el mundo que nos es contrario, al cual el apóstol Pablo dice que no debemos de adaptarnos, sino aprender a vivir en medio de ese mundo, dice, provoca un sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay una resistencia cuando vivimos y no aceptamos ciertas cosas y eso puede producir el perder la fuente de trabajo, perder amistades, inclusive problemas familiares, inclusive sufrir persecución, como aquí en México, muchos cristianos que yo visito en las comunidades indígenas, en los estados que yo voy a apoyar para la construcción de iglesias, muchos de todos ellos sufren persecución. En este siglo, en este año, en México, sufren persecución por su fe. Son expulsados de sus propias casas, de sus propios pueblos, los sacan a las madrugadas y los echan fuera del pueblo y los dejan en la calle, les quitan todo, ¿no? Eso existe y yo soy testigo de eso. Por eso comparto de lo que yo soy testigo, ¿no? Pero dice, debemos de perseverar en ese sufrimiento sabiendo que vamos a encontrar consuelo y que vamos a encontrar el apoyo necesario y la resistencia para poder seguir adelante. Y luego dice, dedicados a la oración, es decir, no olviden estar en contacto constante con el Señor a través de la oración. Versículo 13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es decir, cooperar mutuamente, ser generosos y hospitalarios cuando se presenta una necesidad, pues ser parte de toda esa contribución, ayudando
a los demás a través de nuestras ofrendas o a través de nuestro apoyo o a través de diferentes formas en que construimos todos juntos unos a otros esta comunidad, apoyándonos mutuamente y practicando la hospitalidad cuando en aquel tiempo muchos cristianos viajaban de una ciudad a otra y los mismos cristianos se hospedaban mutuamente. Ibas a la iglesia y ahí te hospedaban en la casa de fulano de Palangano. Digo, yo lo he vivido también cuando fui misionero en Ucrania. Recuerdo perfectamente que unos misioneros que estaban en Ucrania me hablaron para decirme que un misionero venía de Kazajstán, iba a pasar por la ciudad donde yo estaba y si se podía hospedar conmigo. Un hombre de 82 años de edad, un viejito, anciano. Y lo hospedé ahí sin conocernos y pasamos un tiempo muy bonito y él continuó su viaje hasta Rumania. Dice, eso lo debemos de practicar porque somos hermanos de la fe unos con otros. Y luego dice, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. A partir del versículo 14, Pablo va a hablar de cuatro prohibiciones. Eso sobresale en estos versículos. Cosas que no debemos de hacer como cristianos. Entonces dice que cuando suframos algún tipo de persecución en el trabajo o un maltrato entre los vecinos, las amistades o aún dentro de la familia, que podemos tener una diferencia y no nos dejan en paz, dice, no los maldigas, aunque te hayan hecho un mal. Al contrario, bendice a los enemigos, a los que te persiguen. Y ahí el apóstol Pablo está sacando el evangelio de las palabras de Jesús. Dice, bendice a los que han hablado mal de ti, a los que te han hecho un daño. Dice, no los maldigas, no hagas como le hace el mundo. A eso se refiere el apóstol Pablo de que no adaptemos las costumbres de aquel que dice, pues yo te voy a hacer el doble de lo que me hagas, ¿no? Que te han hecho un daño, dice, pues bendícelo y no los maldigas. Y empieza, ahí está la primera prohibición, no maldecir. Versículo 15 dice, gócense con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, la mutua alegría cuando es el momento de alegrarse y llorar con el que está triste. Se llama simpatía. Alinearse con las emociones de los demás. Hay momentos de alegría, pues es momento de alegrarse, pero cuando llegan los momentos de llorar, pues juntos compartir el dolor y la tristeza, ¿no? Es decir, acompañarnos unos a otros en los momentos de alegría y acompañarnos en los momentos de la tristeza, que debe suceder en la iglesia. Y lo dice el versículo 16, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivo en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, tenemos que ser comprensivos unos a otros porque fulano o sutano piensa como piensa y porque es como es. Porque no es como yo, porque no piensa como yo. Dice, no sean arrogantes, no tengas una alta estima de sí mismo, como lo dijo al principio de este capítulo. No seáis altivos, arrogantes, altaneros, sino sea amable con los pobres, con los que son menos. Y no se crean muy inteligentes, es lo que dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. A lo que se refiere es cuando están frente a una situación, pues no sean los primeros en dar la opinión y decir cómo corregir. Da tiempo a que los demás expliquen, a que los demás expresen sus opiniones y luego después puedes dar la tuya sin presumir que es la mejor, porque a lo mejor no es la mejor, sino que las demás opiniones también valen. No te adelantes, considerando que tus palabras son las únicas, las mejores y las más valiosas y las más sabias de todas. Dice, no te creas muy inteligente delante del grupo. Toma tu lugar que te corresponden. Si tu opinión es valiosa, pues el grupo lo va a reconocer a su debido tiempo, pero no te adelantes. Versículo 17. Y ahí está el segundo prohibición. No paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, que tenemos que renunciar al hecho de que si él me hizo esto, yo le voy a hacer también lo mismo. Ojo por ojo y diente por diente. Dice, eso era de la ley. Aquí ya no es. Jesús también habló referente a eso. Dice, no pagues a nadie mal por mal. Respetad lo que es bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es decir, Pablo está diciendo que todo cristiano, nacido de nuevo,
que hemos sido objeto de misericordia de Dios, pues tenemos que ser los primeros pacificadores. O sea, la paz debe de venir de nosotros. No debemos de ser generadores de conflictos, ni generadores de pleitos, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar. O sea, el cristiano no puede estar apoyando los conflictos que hacen daño. Puede haber diferencias y para eso hay momentos de aclaración y momentos en donde hay que buscar soluciones a los problemas de la diferencia. Pero dice ahí, si es posible, en cuanto de vosotros dependa. Es decir, nosotros tenemos que hacer todo lo que está de nuestro lado para que se genere la paz. Le toca a la otra persona o a las otras personas generar su paz. Y si no lo generan, no puedes hacer más. Entonces eso quiere decir que hay problemas familiares o problemas entre los amigos o en el trabajo o entre los vecinos que se pueden resolver y que nosotros debemos de ser los incitadores de la paz, los que promueven esa la paz. Pero habrá ocasiones en que no se va a resolver. Y que por más que nosotros promovamos la paz, el pleito sigue y el problema no se ha resuelto. Por eso dice, en cuanto dependa de vosotros, hay que estar en paz de todos. Pero no hay que ser negligentes el dejar un problema así como está, sino insistir y seguir buscando constantemente la paz hacia las personas que amamos, ¿no? Versículo 19, ahí viene la otra tercera prohibición. Dice, amados. Ahora dice, después de decir hermanos, dice amados. Más cercano todavía está diciendo el apóstol Pablo, está hablando como pastor, está hablando como un padre a los hijos. Dice, nunca os venguéis vosotros mismos. Y cuando dice amados y da esa frase, está dando como si fuera un consejo de una regla de oro, que Jesús mismo también habló en los evangelios. Dice, no te vengues. Si hay un problema, algo que te hicieron, no tomes venganza por ti mismo, sino da lugar a la ira de Dios. Es decir, da espacio a que Dios se encargue de darle a cada uno lo que corresponda y que Dios haga justicia a su manera. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y está hablando de las emociones vengativas, porque las emociones vienen alimentadas por el sufrimiento, por el dolor, por la injusticia, por el resentimiento, por algo que nos hicieron, y son emociones negativas. La venganza siempre está alimentada por emociones negativas. Y nunca la venganza va a poder producir la paz ni resolver los problemas. Dice, por eso hay momentos, dice, donde si tú has sufrido un agravio, pues no tomes venganza. Deja que Dios haga las cosas y tú sé generador de la paz. Y deja que Dios tome venganza si hubo una mala intención de hacerte daño. Y Dios le dará a cada uno lo que merece. Es decir, la venganza no es propia de los cristianos. Versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y entonces ahí el apóstol Pablo está usando las mismas palabras de Jesús con respecto a los enemigos que habla en el Sermón del Monte en Mateo 6 en adelante. Y si alguien que te ha hecho hambre está pasando por una crisis, en lugar de decir, así te quería ver y qué bueno porque te lo mereces, Dios está ejerciendo venganza por mí, por todo el daño que me hiciste, ahora estás en crisis económica y financiera y te está yendo mal. Dice, si está en posibilidad tú de ayudarle y darle de comer, dale de comer. No te deleites en el fracaso y sufrimiento del que te hizo daño. Si tienes sed, dale de beber. No te enseñorees y te des gusto en decir, así te quería ver y ahora me las vas a pagar. Si es todo lo contrario. Te está diciendo tu enemigo, el que te hizo daño, el que te quiere hacer daño. Dice, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, es decir, le causarás un cargo de conciencia y un motivo de vergüenza pública de que has hecho un bien a alguien que te estaba queriendo hacer un mal, que estaba intentando destruirte o haciendo muchísimo daño, y en la primera oportunidad que tú tuviste de ver el fracaso o la situación por qué está pasando, le haces un bien y entonces estás causándole una vergüenza. Y termina el último versículo, dice, no seas vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Es decir, dice el apóstol Pablo con el cuarto
prohibición, no se dejen caer y vencer en la lucha emocional. Cuando caemos en esa lucha emocional, emociones negativas, de venganza, de desearle el bien, de aprovecharse cuando ya han fracasado nuestros enemigos, cuando nos han hecho un mal, dice, no caigas en la trampa de las emociones negativas y empieces a planificar algo que le vaya a hacer mal al que te hizo el mal. Al contrario, dice, vence con el bien el mal. Por eso usa la palabra vencer, porque es una lucha interna que podemos caer en la trampa que nos puede llevar a emociones peores todavía. Siempre la venganza está alimentada por emociones negativas y en la lucha interna de sufrir y de lo que nos han causado, en lugar de caer en ese deterioro emocional, dice, haz el bien. ¿Para qué? Para que tu alma sea emocionalmente nutritiva y alimentada por cosas buenas. Como dijo el apóstol Pablo, en esto pensad, en lo que es bueno, en lo amable, en lo que es digno de alabanza, lo que merece admiración y respeto, en esto pensad. Entonces hay una lucha interna en nuestro pensamiento sobre el mal y el bien, sobre las emociones negativas y las emociones positivas. Entonces dice el apóstol Pablo, te toca a ti vencer con los recursos espirituales del Espíritu Santo, la oración, la palabra, con el apoyo de la familia de la fe. Dice, no caigas en la derrota de ser vencido por las emociones negativas. Es lo que dice, no caigas en esa derrota. Mantente firme, identifícalas, trátalas, llévalas a los pies de Cristo, lo que sentimos, para poder vencer y que las emociones positivas de bien, de misericordia, de gracia, de ayuda, de todo lo que acaba de citar en los versículos anteriores, de todas esas bondades y dones, pues sean las mejores armas para vencer lo que nos han hecho. No caer en esa trampa emocional. El apóstol Pablo termina con toda esa verdad de ser victoriosos en las batallas emocionales con respecto a las relaciones familiares o en las relaciones con los creyentes y con los no creyentes, ¿no? Entonces, bueno, terminamos. La próxima semana vamos a ver capítulo 13 y va a explicar al apóstol Pablo ahora al cristiano cómo debe de relacionarse con el Estado, con el gobierno, si es afín a nosotros o no es afín, si es un tirano o no es un tirano. ¿Está sujeto el creyente a todo lo que dice la autoridad? ¿Hasta dónde podemos obedecer y hasta dónde no podemos obedecer? Ese es un tema que va a tratar en la próxima sesión de la nueva vida en Cristo de estos dos pueblos, judíos y gentiles, que fueron unidos en un olivo cultivado por Dios, cimentado en las promesas de Abraham, en las promesas de Dios y en las bendiciones de Dios. Entonces voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para terminar. Amado Padre, gracias Señor por esta palabra que nos ha llegado a través del libro de los Romanos, a través del apóstol Pablo. Te pido que esta enseñanza, Señor, sea una enseñanza práctica del día de hoy, de cada día, y que nos des la fuerza para aplicarla, de ayudarnos mutuamente, de preferirnos mutuamente, de entender que somos todos miembros de un solo cuerpo, de cual Cristo es la cabeza, que pertenecemos a un cuerpo donde estamos todos conectados y que aún así tenemos que aprender a tener preferencia, a usar nuestros dones para beneficio de los hermanos en la fe y que podamos, Señor, también ser sabios en el trato con aquellos que piensan diferente, que tienen diferentes trasfondos, que no comparten las mismas ideas que nosotros, que seamos misericordiosos, cautelosos y con aquellos que nos han hecho daño y que tienen la intención de vernos fracasar. Te pido, Señor, que podamos obrar en bondad, en misericordia y en compasión. Señor, que podamos madurar y crecer y andar en esa santidad, de poder sobrellevar las cargas unos a otros y de ser fieles representantes de tu Hijo Jesucristo. Así como dijo el apóstol Pablo, el capítulo 8, que todos los elegidos fuimos predestinados para llegar a ser la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que así, en ese proceso de transformación, en esta metamorfosis, cada día nos parezcamos más a Él. Gracias, Señor, por esta palabra. Recibe, Señor, el honor, todo el honor, la majestad, el dominio, la alabanza y nuestras oraciones que solamente a ti te pertenecen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.